anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Gracias. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Un nuevo día, un nuevo mensaje, una nueva porción del pan de vida para alimentarnos y saciarnos en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Hoy compartiremos nuevamente, o mejor dicho, la continuación del tema de ayer. Comer el pan de vida es un regalo maravilloso. Parte segunda. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a este servidor a compartirla y a usted a digerir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te agradecemos, mi Dios, por las verdades eternas, por las cuales somos alimentados, saciados, para ser enriquecidos, fortalecidos, para caminar conforme a la voluntad tuya. En el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, porque tú has sido fiel y bueno con cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios del cielo, que esta palabra nutra el espíritu y el alma de todo este pueblo que necesita. En el nombre de Jesús declaramos victoria y bendición para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, oro y exhorto con todo mi corazón que tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para poder ser enriquecidos con los misterios del Padre y del Hijo, donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Jesús, en sus años ministeriales, con la virtud que enseñaba, con ese carisma del cielo, impresionaba a las personas, pero muchos se confundían, no entendían porque querían razonar esas verdades de Jesús. Habían que digerirlas por el Espíritu Santo, que no estaba en ellos, pero sí estaba encima de todos ellos. Por eso qué importante es que nosotros ahora veamos el gran privilegio de que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso estamos escudriñando esta porción de la palabra de Juan capítulo 6 para que podamos ser enriquecidos, seamos preparados y podamos entender que nuestras vidas no va a depender de voluntad de hombre, sino de la voluntad del Dios que nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo y entender y comprender que nuestras vidas tienen un propósito, pero es necesario que podamos tener la disponibilidad, la amplitud, la docilidad para poder recibir la palabra del Señor. Por eso vamos a seguir leyendo para que seamos enriquecidos con esa sobrenaturalidad de Dios. Vamos a leer esta porción, Juan capítulo 6, verso 44 al 48. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, aquí esto está en rojo y esto es importante para lo que yo quiero compartir. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Entonces,
Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Levante su mano conmigo y diga, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. No voy a hablar de mi propia cuenta, sino en el contexto espiritual. La Biblia nos enseña que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual para que nuestras vidas, dependiendo de la guianza del Espíritu Santo, podamos desarrollarnos de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando estamos en un núcleo familiar, lo que yo tengo como padre de familia, lo comparto con mi esposa, la pastora, para que ambos seamos enriquecidos. Lo compartimos con nuestros hijos. No tendría ningún sentido que yo pueda tener revelación y mis hijos no tengan revelación. Que la pastora tenga revelación y que yo no tuviera revelación. Lo importante es que toda la familia, y ahora yo le digo a Dios que todos ustedes como parte de esta grey, yo quiero que también tengan revelación. Bendito sea Dios por la vida de cada uno de ustedes que se está aplicando a la palabra para poder vivir conforme al Espíritu. Amén. Entonces dice la palabra, voy a ahí con su Biblia en la mano, por favor. Usted en el verso 44 está leyendo, ninguno puede venir a mí. O sea, nadie puede venir a Cristo si el Padre en su soberana voluntad, en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, no lo trajere. O sea, que todo, por eso usted va a entender que usted es hijo de Dios no por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Por eso es bien importante que podamos creer que Dios está, el Padre está permitiendo que usted venga a Cristo. Y cuando usted viene a Cristo, aquí hay una dimensión bien importante que quiero hablarle en dos dimensiones. Diga usted conmigo, el Espíritu Santo me va a hablar de dos dimensiones. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. El que tiene la esperanza de ser resucitado en el día postrero, primeramente ya tuvo la experiencia de haber resucitado juntamente con Cristo aquí en la tierra. Y esa resurrección es a través del bautismo. Dice la palabra del Señor. Esos son puntos doctrinales importantes. Por eso la doctrina es vital para la vida de nosotros. El que se bautiza en Cristo se bautiza en su muerte y en su resurrección. Por eso se bautizan personas que tienen discernimiento, no se bautizan niños, porque el niño no sabe absolutamente nada. Y por eso es bien importante que la persona que se bautiza sabe que esa es una acción profética, una acción de fe, de que el hombre que se sumerge en el agua es figura de que se está sepultando el hombre viejo y se levanta el hombre nuevo, resucita el hombre nuevo. Entonces, el que tiene discernimiento, que ya está en Cristo, nosotros tenemos todo el paquete. Ahí en ese momento, muchos de los que estaban oyendo a Jesús no habían sido resucitados, pero Jesús estaba ya soltando la palabra. Perdón, yo dije no habían sido bautizados, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya está hablando de resurrección. Y entonces todavía no había el escrito donde estaba la palabra de que el que se bautiza es uno en la muerte y uno en la resurrección. Los discípulos ya habían sido bautizados. Aquella multitud que seguía a Jesús todavía no, pero tenían que bautizarse. Y entonces es bien importante que usted pueda creer que entonces esa es la dimensión. Creer en la resurrección, pero creer que el hombre viejo muere y el hombre nuevo resucita para andar en vida nueva, dice Romanos capítulo 6. Bueno, pero no es el punto, sino que ahora, en ese momento y en el que estamos viviendo ahorita, el Señor quiere recordarnos que usted y yo tenemos que ver esa resurrección del día postrero. Ahora, la resurrección no se la quiero hablar con tantos términos del original, solamente se la resumo así. Si alguien se muere ahorita en la fe de Cristo, que reconoce que el Padre lo trajo a Cristo y cree en Cristo y tiene una vida conforme a la voluntad de Dios, esa persona que muere desaparece aquí terrenalmente, pero él está vivo en el paraíso. Entonces, cuando en el tiempo de la venida, el tiempo del advenimiento de Cristo, el que está en el paraíso se levantará, resucitará. ¿Qué significa resucitar? Levantarse. Se levantará,
o sea, saldrá del paraíso. Por eso dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, que dice que los que ya durmieron en Cristo son los que van a levantarse primero. Y nosotros que hemos quedado, si todavía estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, seremos levantados. También habla de una resurrección, por así decirle, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando tenemos nosotros esa revelación, necesitamos ser alimentados del pan de vida. Necesitamos el pan del cielo. Necesitamos trabajar y esforzarnos por ese alimento espiritual que a vida eterna permanece. Amén. Dele gloria a Dios por ello. Amén. Porque creemos en esa resurrección, creemos y que nos morimos, estamos vivos, vamos a resucitar, vamos a levantar, nos vamos a levantar de ahí. Si estamos vivos acá, también seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Ahora, por favor, escrito está en los profetas. Lo que está a continuación lo escribió el profeta Isaías 750 años antes. No voy a recordar la cita de Isaías, sino que me voy a ubicar en lo que dijo Jesús. Y serán todos, oiga, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora, por favor, ponga atención a los verbos. Dice que todos serán enseñados por Dios. Habla de dos dimensiones también. Ahorita somos enseñados por Dios, no por el pastor. Por eso he insistido, no es el hombre que le va a enseñar, es Dios el que le va a enseñar, es el Espíritu Santo que le va a enseñar. Pero en otra dimensión, aquí nos habla también un tiempo pasado, lo que sigue después. Así que todo aquel que oyó al Padre, diga usted conmigo, yo oí al Padre. Usted oyó al Padre. ¿Cuándo oyó del Padre? Lo que pasa es que usted y yo no tenemos memoria cuando oímos al Padre, pero usted ya oyó al Padre. Yo también. Y dice, y aprendió de él. También aprendió de él usted y yo también. Los que oyeron al Padre y aprendieron de él, vienen a mí. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, como que se nos vuelve a insertar el chip para poder saber de que nosotros no somos producto de una casualidad, sino que el Padre ya nos enseñó. Amén. Aprendimos del Padre. Y por eso, queridos hermanos, yo le digo, este es el momento que usted pueda, yo le digo así, sacudirse y decirle, Señor, yo creo que yo ya te oí. Amén. Yo creo que tú ya me enseñaste, Señor, no tengo todavía el chip. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a ponerme el chip. Porque dice la palabra, ya oímos al Padre. Y entonces nos habla de una vida antes de la que estamos viviendo. Diga usted conmigo, la Biblia me enseña que yo tuve una experiencia espiritual antes de este tiempo. Y eso es lo que nos enseña los misterios de la palabra. Vamos a compartir un par de textos para afirmar lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Por eso hay que alimentarse espiritualmente y no va a pensar que su pastor está hablando de su propia cuenta. No, estoy hablando las verdades. Por eso si usted está aquí sintonizando esta señal de libertador, aprovéchela. No porque yo sea muy bueno, sino Dios es bueno que le ha revelado esta palabra a usted. Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted se da cuenta, entonces usted y yo somos conocidos de Dios, y nos predestinó. Para predestinarnos, porque nos conoció, entonces oímos al Padre y aprendimos de él. ¿Cómo está usted ahorita recibiendo esto? Usted fue conocido antes de que naciera. Usted fue predestinado antes que naciera. Usted fue enseñado. Usted oyó al Padre antes que naciera. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Estas son las verdades del Evangelio. No voy a pensar que yo estoy inventando. Eso está escrito.
Usted es conocido de Dios, usted es predestinado de Dios y oyó al Padre y fue enseñado por el Padre y Él le permitió que venga a Cristo y Cristo quiere enseñarle y el Espíritu Santo. Hermanos amados, yo estaba hablando con un hermano amado que lo bendigo y por favor recuérdese lo que platicamos hoy por la mañana. Dios tiene un propósito para su vida. El tiempo es de Dios, pero es el tiempo que usted se aplique para que usted pueda creer que usted vino predestinado, pues este corazón es sensible, es noble, le gusta hacer las cosas correctas. Le decía, no todos somos perfectos, hemos cometido errores, pero el tiempo está llegando. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Amén. Entonces, porque Él ya lo conoció, Él ya lo predestinó. Amén. Entonces, esto es bien importante para la vida de nosotros porque se abre un panorama de bendición para la vida de ustedes. Efesios capítulo 1, verso 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice? Que nos bendijo. Ya fue tiempo pasado. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Fuimos escogidos. ¿Sí? En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo esa buena noticia, usted ya oyó al Padre, el Padre le enseñó, Él lo bendijo con toda bendición, Él lo escogió en Cristo Jesús, hermanos, antes de la fundación del mundo. Querido hermano, usted en este andar que tiene ahorita en Cristo, esto ya estaba preparado porque usted fue escogido, fue predestinado, usted fue bendecido por el Señor, usted oyó al Padre y usted fue enseñado por el Padre y el Padre lo trajo. Todo lo ha hecho Él para la gloria de su nombre. Aleluya. Dele gloria a Dios. Me estoy explicando, hermano. Yo la Biblia la veo tan clara. Usted y yo vimos al Padre, nos enseñó el Padre, nos bendijo el Padre y hoy estamos acá aprendiendo a tener esa relación con el Padre. Amén. Entonces Jesús está enseñando. Ahora volvemos a las multitudes, volvemos a toda esa gente que escuchaba. Se raspó la cabeza. Yo no quiero que ninguno de ustedes se rasque la cabeza, sino diga, amén. Señor, gracias porque me estás hablando claramente. No es su pastor, no es la capacidad mía intelectual, sino es el Espíritu Santo que está hablando en esta hora. Sigamos leyendo. Juan capítulo 6, verso 49 al 51. Dice la palabra. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Oiga, hay que comer el pan porque no hay muerte, porque ya no practicamos el pecado. La práctica del pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros estamos proyectados a poder creer en la vida que tenemos en Cristo, ya sea que dejamos este mundo y resucitamos, vamos a resucitar del paraíso cuando Él venga y nos unimos a Cristo, o que estamos acá y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Verso 51. Yo soy el pan vivo, hablando Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Entonces la dieta alimenticia espiritual para usted es comer del pan de vida, el pan vivo, el pan que descendió del cielo, porque el que come este pan vivirá. Pareciera que estamos hablando cosas repetidas. No, hermano. Estamos hablando bondades de Dios tremendas para nuestras vidas, para que a la medida que tenemos intimidad con Él y comamos de ese pan vivo, ese pan de vida, hermanos, nos vayamos recobrando la memoria y vamos a decir, oh Señor, tú me enseñaste allá, me has bendecido y hoy estoy viendo más claro, estoy entendiendo de mejor manera. Amén. Que Dios nos ayude para caminar en esa dimensión maravillosa. Amén. Pero me faltó todavía un poquito del verso número 51, ¿verdad? Es que me emociono tanto de esto. Entonces, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí viene otro punto controversial.
la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces, hermanos, hay que aprender a comer la carne y beber la sangre. Juan capítulo 6, versos 52 al 59. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? En el plano humano. Y sabe que eso fue hace 2000 años y todavía sigue hoy la gente no entendiendo lo que Dios quiere. Amén. Estos misterios hay que discernirlos en el Espíritu. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Nuevamente recalca el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús lo recalca, es porque hoy es necesario que no se olvide usted que tiene que comer la carne del Señor y beber de la sangre del Señor. Pero no es una acción literal, es la acción espiritual de poder comer el alimento espiritual que está a nuestro alcance por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que creemos en ese sacrificio, vivimos, digerimos espiritualmente, comemos espiritualmente ese sacrificio santo, porque la parte sacrificada de las ofrendas que se daban, una parte correspondía al sacerdote que se la tenía que comer literalmente. Cuando estábamos hablando de los machos cabríos que se sacrificaba, no quiero ahondar mucho en eso, hermano, porque no es el tema, pero usted está comiendo el sacrificio, usted es sacerdote, usted si no se alimenta de eso, si no me alimento de eso, no voy a entender los misterios del Señor. Y comer la carne y beber la sangre del Cordero es digerir en el Espíritu toda la obra de justicia y comernos la palabra, alimentarnos la palabra en la comunión íntima que tenemos con Él, y nuestra vida va a ser transformada totalmente para la gloria de su nombre. Amén. Jesús dice en verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, solamente por el Espíritu vamos a entender que la carne del Cordero es verdadera comida y la sangre del Cordero es verdadera bebida. Y entonces vamos a ir aprendiendo que Dios, al Padre ya lo oímos, el Padre nos enseñó, y entonces caminamos en la dimensión de que Él nos conoció, Él nos predestinó, Él ya nos bendijo, y entonces vamos caminando de bendición en bendición y entendemos los tiempos de prueba, entendemos los tiempos de tribulación, entendemos las penalidades que hemos pasado como buenos soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que ya hemos oído y estamos hoy recobrando la memoria de saber que somos benditos, santos delante de Él. Dele gloria al Señor. Un día me dijo alguien, no entiendo lo que usted habla. Amén. A Jesús tampoco lo entendía. Amén. Entonces, por favor, dependa del Espíritu Santo. Dice, verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Entonces, solamente en esa dimensión espiritual vamos a permanecer en él. Por eso muchos claudican, muchos se turban, muchos se entorpecen, porque no han aprendido a comer de la carne ni a beber en la sangre, por eso no permanecen. Yo deseo con todo mi corazón que usted sea de los que permanezca, porque está aprendiendo a comer de la carne y beber de la sangre. Amén. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, oiga, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, Jesús, como verdadero hombre, estaba diciendo, yo vivo por el Padre. Amén. Usted y yo vamos a vivir por Cristo, porque le aprendemos a comerlo a Él. Amén. A beber su sangre y permaneceremos en Él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas cosas el Señor se las está enseñando a usted. Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Amén. Dice la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, eran discípulos, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Wow, tremendo, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Amén. Por eso el cristianismo no depende del intelectualismo, depende del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándole libertad, porque lo que vamos a digerir es espíritu y es vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Amén. El que entiende las cosas es porque el Padre le ha permitido venir, y uno cuando viene por el Padre tiene que llegar a reconocer que Jesús le quiere enseñar, pero tiene que ser dócil para desaprender y aprender y creer que primeramente, antes de escuchar al Hijo, ya escuchó al Padre, porque el Padre le enseñó, lo escogió, lo predestinó y lo bendijo. Amén. Entonces dice la palabra. Desde entonces, en rojo le aparece, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mi querido hermano y hermana, yo estoy predicando para que usted aprenda a andar con el Cordero. Aprenda a andar con él, para que no desmaye. Usted está llamado que al comer la carne y beber la sangre, que es la verdadera comida y la verdadera bebida, usted permanezca en él y ande con él. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Versos 67 al 71. Le pido a Dios que me esté dando sabiduría para explicarme. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Me está costando, dijo Pedro, pero ya me di cuenta que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y por eso usted ha permanecido en Genesaret, porque no le predicamos para emocionarlo, no predicamos para maquillarlo, sino predicamos para que usted aprenda a comer la carne y beber la sangre y conocer todo lo que el Padre ha preparado para usted. Amén. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mire qué tremendo todo lo que explica Jesús y termina con el excluido. Uno es diablo, dice. Hermanos, yo como no me compete eso, yo le digo, ninguno debe ser hijo del diablo, sino que usted debe ser incluido como los que están comiendo y bebiendo la carne y la sangre y permanecen en él y andarán con él porque reconoce que fue escogido de Dios. Amén. Deseo con todo mi corazón que esta riqueza de la palabra se la coma, se deleite y pueda ser testimonio de lo que Dios es en su vida. Vamos a orar en esta hora declarando que Dios está con usted y está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, doy gracias por esta maravillosa, poderosa palabra. Señor, que todos contemos con tu ayuda, porque tú estás presto para ayudarnos, Espíritu Santo, para profundizar, que ya oímos al Padre y el Padre nos enseñó, Él nos bendijo con toda bendición porque Él nos escogió y nos predestinó para parecernos al Hijo, y para estar en esa dimensión estamos aprendiendo a comer la carne y a beber la sangre del Cordero, que es verdadera comida, y esto nos permitirá permanecer en Él y para andar con Él. Declaramos esta bendición, declaramos que estos misterios están revelados en nuestras vidas. Señor, yo bendigo, desato esa palabra de bendición para que mis hermanos puedan enriquecerse con estas palabras maravillosas y ser ejemplo y testimonio que tú les has guardado hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios,
que así será para la gloria de tu nombre. Señor, y en esta misma dimensión yo quiero bendecir los diezmos, las ofrendas de mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo los diezmos, las ofrendas, las primicias, declarando, mi Dios, que tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y sé que tu obra, Señor, se ha ido perfeccionando en la vida de ellos y por eso hoy tienen el amor, la liberalidad y la responsabilidad de cumplir delante de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la presencia maravillosa de Dios reine en sus corazones. Por favor, dele like a la página del Libertador, comparta este mensaje y dele la honra y la gloria a Dios, porque es la palabra del Señor, no es la palabra del pastor Antonelli Rodas, es la palabra de nuestro buen Dios. Por favor, suscríbase al canal del Libertador y comparta también el mensaje en los muros con sus contactos y juntos contribuyamos a la expansión del reino. Dios les bendiga y nos escuchamos más tardecito. Amén, bendiciones. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación.